La clase del día de hoy, redacción de noticias, reportajes, páginas 160 hasta las 162. Por favor, abran sus libros en la página 160. Bien. Estamos en la página 160, lleva por título Redacción de noticias, reportajes. Ojo que esto ya debieron haber leído, estas páginas, y porque esta tarea es para hoy hasta la medianoche. Vamos a ver qué es lo que leyeron ustedes, ¿ya? La primera pregunta de la página 160. ¿Qué características tienen las noticias? ¿Y de qué trata? ¿Qué características tienen las noticias y de qué trata? Las características es el interés general, la actualidad y la objetividad. Interés general, actualidad y objetividad. Muy bien. ¿De qué tratan cada uno? ¿Qué es lo que entendieron por interés general, actualidad y objetividad? Tengo un voluntario que nos lea interés general, actualidad y objetividad. Que nos lea estos tres. Yo le leo, dice Galo Ferdinand. Por favor, Galo, léenos. Interés general. En el mundo ocurren diariamente muchos acontecimientos, pero no todos aparecen en los medios de comunicación. Para que un periodista recoja un hecho, este ha de ser interesante para un grupo significativo de personas. Actualidad. Los sucesos relatados en la noticia deben ser recientes. Cualquier hecho pierde interés a medida que pasa el tiempo. Objetividad. El periodista deberá redactar la noticia ajustándose a los hechos y omitiendo su punto de vista personal. Por ello, se emplea la tercera persona. Gracias, Galo. Entonces, recuerden, estas son las características de las noticias. Las características más importantes de una noticia es que es de interés general, debe interesarle a muchas personas. ¿Okay? Debe ser algo interesante, algo que capte la atención de muchas personas para que sea noticia. Debe ser algo actual, algo reciente. Algo antiguo ya no es noticia, ya es historia. ¿Okay? Debe ser reciente para que sea noticia. Y objetividad. En la noticia, el periodista no pone su opinión personal, ¿sí? Es redactado en la tercera persona para no hacerlo personal, ¿ya? Redactar cosas en la tercera persona es, por ejemplo, decir, a tal persona le pasó esto. Nunca dice, a mí me pasó esto, ¿ok? Nunca. Eso es la primera persona. La tercera persona es, a tal persona le sucedió tal cosa, ¿ok? Como casi que haciéndonos ajenos a lo que sucedió. ¿Okay? Esa es otra característica muy importante de las noticias, que no es subjetivo, sino es la opinión personal del periodista. Él solo presenta los hechos tal como sucedieron y no da su opinión personal. ¿Bien? Ok, de esta misma página 160, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso de producción textual? ¿Cuál es el proceso de producción textual?
Planificar, redactar, revisar y publicar. Perfecto. Aquí dice, ¿no? Para la escritura de textos periodísticos hay que tomar en cuenta el proceso de producción textual. Planificar, redactar, revisar y publicar. Es lo que ustedes hicieron para hacer la tarea. ¿Okay? Planificaron de qué van a escribir. Nosotros ya vimos el proceso de la escritura en la página 95. No más que en la página 95 aparece con otros nombres. A planificar también se le llama preescritura. A redactar también se le dice escritura. Revisar y publicar sería entregar la tarea, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ya saben que en planificar se hacen los procesos de la preescritura. Investigan sobre el tema del que quieren escribir, ordenan sus ideas, hacen una lluvia de ideas de todo de lo que quieren presentar en su escrito y ordenan sus ideas. Eso se hace en la planificación o en la preescritura. En la redacción, ustedes escriben. Escriben su reportaje, en este caso les tocaba escribir un reportaje. Escriben su ensayo, escriben su tarea académica. ¿Okay? La escriben. En revisar, eso siempre, yo siempre les recomiendo que hagan esto siempre que ustedes escriban algo, revisen lo que escribieron. Revísenlo, léanlo ustedes mismos, a ver si ustedes mismos lo entienden. O a ver si lo pueden corregir, de pronto ponerlo en otras palabras para hacerlo más sencillo para entender. ¿Okay? Entonces siempre se debe revisar lo que ustedes mismos escribieron para corregir y mejorar el texto. Y publicar sencillamente es entregar la tarea. ¿Okay? Ok, eso respecto al proceso de producción textual. Siempre que ustedes escriban algo, básicamente van a seguir este proceso. Siempre que ustedes escriban algo. ¿Okay? Planifican lo que van a escribir, escriben, revisan y lo entregan o lo publican. ¿Okay? La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 11 provincias del Ecuador que se integran a favor del páramo? Entonces, ahí ya me agarré una pregunta de este artículo de periodístico que nos ponen de ejemplo en la página 160, que nos habla sobre las 11 provincias del Ecuador que se integran a favor del páramo. La pregunta es, ¿cuáles son esas 11 provincias? Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Carchimbabura, Pichincha, Napo, Pastaza, Cañar y Azuay. Listo, esas son 10 provincias, falta una. ¿Cuál es la que las lidera? El Cotopaxi. Cotopaxi, listo, ahí están las 11 provincias. Cotopaxi y toditas estas demás que también apoyan esta noción. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esta mancomunidad? Mancomunidad significa una como asociación de provincias, ¿okay? En forma de una entidad jurídica legal que tiene el objetivo de algo. Entonces, ¿cuál será el objetivo de esta mancomunidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Por qué se unieron? Cuidar el agua en los páramos. Repita, por favor. El objetivo es cuidar el agua en los páramos. Ajá, listo, está bien, ¿sí? De forma muy sencilla. Aquí está, el objetivo es cuidar el agua en los páramos a través de corredores ecológicos de protección que eviten el avance de la frontera agrícola y el pastoreo dentro de los ecosistemas considerados sensibles. Incluso tienen un plan. Los siguientes párrafos del artículo pues nos da más detalles. ¿Okay? ¿Qué es lo que están haciendo en Cotopaxi? ¿Qué es lo que están haciendo en Tungurahua, Imbabura y Azuay? ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades de la Azuay? ¿Sí? Los siguientes párrafos nos dan detalles sobre este plan de estas provincias. ¿Okay? Fue agarrado de Moreta Modesto, es el autor, se escribió en el 2018,
con este título, podemos leer la noticia completa en este enlace. Vamos a ver si el enlace funciona, solo para curiosidad. Y aquí podemos leer la noticia completa. Bueno, ya está casi completa en lo que nos dieron en el libro. Ok, eso respecto a la página 160. Llegamos a la página 161. Lleva por subtítulo: ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta al momento de escribir un reportaje? Aquí les quiero hacer la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el reportaje y la noticia? El reportaje y la noticia son muy parecidas, también tienen muchas cosas en común. De paso les pregunto, ¿cuáles serán las diferencias entre la noticia y el reportaje y qué es lo que tienen en común? ¿Okay? Tienen muchas cosas en común, pero también tienen algunas pocas diferencias. ¿Cuáles son esas cosas que tienen en común y cuáles son esas diferencias? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea estos dos párrafos. Yo le ayudo, licenciado. Bueno, léenos, por favor, Mayra. Ya. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta al momento de escribir un reportaje? Los medios de comunicación, entre ellos la prensa escrita, cumplen una importante labor social: mantener informados a los ciudadanos. La noticia y el reportaje son dos subgéneros periodísticos que pertenecen a los géneros informativos, ya que describen hechos de manera objetiva, sin aportar opiniones propias. El reportaje profundiza en el conocimiento de temas que despiertan interés. Muchas veces se amplía la información de noticias ya publicadas que mantienen su relevancia, aunque no sean obligatoriamente actuales. En el texto anterior, por ejemplo, se especifican algunos titulares de noticias que han dado pie al reportaje. Gracias, Mayra. Entonces, listo. Aquí está lo que tienen en común, la noticia y el reportaje. Los dos son subgéneros periodísticos que pertenecen a los géneros informativos, ya que describen hechos de manera objetiva sin aportar opiniones propias. Es lo que tienen en común, la noticia y el reportaje. Lo que tienen de diferente: el reportaje profundiza en el conocimiento de temas que despiertan interés. Muchas veces se amplía la información de noticias ya publicadas que mantienen su relevancia. Entonces, las dos tienen muchas cosas en común. Lo que tienen de diferente es que generalmente el reportaje profundiza en la información. La noticia muchas veces la presenta solamente los datos más importantes. En cambio, el reportaje ya empieza a dar los detalles, muchísimos detalles dan los reportajes. Por lo general, eso hace que los reportajes sean más largos que las noticias. ¿Okay? Es la única diferencia, que el reportaje trata una noticia a mayor profundidad. La siguiente pregunta: ¿cuál es la estructura del reportaje? ¿Cuál es la estructura del reportaje? ¿Cuál es la estructura del reportaje? Tengo un voluntario que nos lea el siguiente párrafo, por favor. Léenos, por favor, Miriam. Parece que Miriam está teniendo dificultades con su micrófono. De pronto tengo otro voluntario que nos lea.
Un voluntario, por favor, que nos lea el siguiente párrafo. Castro José Luis, léenos tú, por favor. Buenas noches, Lice. La estructura del reportaje es similar a la de otros textos informativos. Consta de una titular con el que se busca llamar la atención del lector, de una entradilla destacada que sirve de introducción y a continuación de un cuerpo en el que se desarrolla el tema. Gracias, José Luis. Entonces, listo. Aquí está la estructura básica de un reportaje. Titular, entradilla y cuerpo. El cuerpo del reportaje. Esa es la estructura básica. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características específicas del reportaje? Resulta que el reportaje tiene unas características específicas. ¿Cuáles serán esas características específicas y de qué tratan? Tendría 3 características: la exhaustividad, claridad y la objetividad. Muy bien. Son las 3 características específicas del reportaje. Exhaustividad, claridad y objetividad. ¿De qué trata cada una? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea exhaustividad. Por favor, léenos. ¿Quién nos va a leer exhaustividad? Licenciado, ¿le puedo ayudar yo? Bueno, léenos, por favor. Exhaustividad. Amplía y desarrolla un tema, por ello un reportaje suele ser más extenso que una noticia. El autor debe investigar acerca del caso que se expone, aportando datos fiables y relevantes. Además, se confrontan y comparan diversos puntos de vista y se incluyen intervenciones de testimonios representativos y entidades que han vivido directamente el suceso o lo han investigado. En el texto anterior se aportan datos de la Agencia Estatal de Meteorología y se citan las palabras de varias personas comprometidas de una forma u otra con el medio ambiente. Muchas gracias. Creo que Evelyn nos leyó. Listo, entonces. Miriam Rosero. Miriam, muchas gracias. Ok, entonces, exhaustividad, tal como sugiere su nombre, que el reportaje es exhaustivo, amplio, más extenso que una noticia. Incluye puntos de vista diferentes, incluye intervenciones de testimonios representativos, ¿okay? Incluye lo que dicen personas. Nos dice que en el texto anterior, aunque me parece que no es en el texto anterior, sino en el texto que sigue, en la página 162, que habla sobre, aquí dice, la Agencia Estatal de Meteorología y el Medio Ambiente. ¿Sí? Es el reportaje que está en la página 162, a eso se refiere, ¿ya? En ese ejemplo se citan palabras de varias personas comprometidas de una forma u otra con el medio ambiente. Se les cita lo que dijeron personas, ¿ya? Y se aportan datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces, una de las características específicas del reportaje es que es extenso, exhaustivo, amplio. ¿Okay? Ahora, claridad. Tengo un voluntario que nos lea, por favor, claridad.
Yo, Licen Byron Morales. De ahí. Byron, denos por favor. Claridad. El reportaje tiene principalmente una función divulgativa. Por este motivo, su estilo es sencillo y precioso. Además, los reportajes suelen incluir gráficos, esquemas y fotografías para ilustrar el contenido y facilitar. ¿Dónde más sigo, Licen? Lo que está arriba. Ya. Su entendimiento. En el texto anterior se usa un vocabulario preciso y se incluye un gráfico sobre las causas del cambio climático. Gracias, Byron. Ok. Entonces miren que los reportajes, su objetivo principal es informar. ¿Ok? Por ese motivo, usan un lenguaje sencillo y preciso. ¿Ok? No utilizan los recursos literarios que vimos en la unidad anterior, por ejemplo, la ambigüedad, la contradicción. No usa eso porque no es un texto literario, ¿sí? Es un texto informativo. Entonces, su objetivo es ser lo más claro y sencillo, fácil de entender posible. Su lenguaje es sencillo, sus oraciones son simples, con la intención de transmitir claramente un mensaje, ¿de acuerdo? Esa es otra característica del reportaje. Entonces, miren que mientras ustedes estudian esta materia, nos estamos dando cuenta de varias formas, estilos diferentes de escribir. Si están escribiendo una novela, pues usan estructuras más complejas. Si están escribiendo una noticia, usan estructuras sencillas. ¿Okay? Porque ya vemos el objetivo de cada una es diferente, ¿no es cierto? Y la última característica específica de los reportajes es su objetividad. ¿De qué trata la objetividad? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea estos dos párrafos. Yo, Licen, Por favor, léenos. objetividad. Un buen reportaje se caracteriza por su parcialidad. Suelen utilizarse la tercera persona gramatical, ya que es un rasgo de impersonalidad. Sin embargo, frecuentemente, este tipo de textos no solo tienen la función de informar acerca de un hecho, sino también busca una finalidad estética. Así, podemos encontrar fragmentos descriptivos con cierto estilo literario e incluso algunas intervenciones personales del autor. Bueno, miren que en estos párrafos nos dicen que sí puede utilizar un poquito del estilo literario, como para usar el lenguaje de una forma bella, pero solo un poquito, ¿sí? Y también puede presentar algunas opiniones personales del autor. Algunas, ¿no? Ok. Característica específica del reportaje también es que es objetivo. Miren que aquí otra vez se repite el hecho de que debe utilizar la tercera persona, porque este es un rasgo de impersonalidad, o sea, no nos lo hacemos personal, ¿sí? Usamos la tercera persona como si es que le hubiese sucedido a otra persona, con la intención de no hacerlo personal, ¿okay? Hacerlo impersonal, ¿sí? Los reportajes deben estar escritos en la tercera persona. Entonces, ojo que lo que ustedes hayan escrito en la tarea debe estar en la tercera persona. Lo que ustedes hayan escrito en tarea debe estar en la tercera persona. ¿Sí tienen claro cómo es eso? De pronto alguien quiere leernos un poquito su tarea a ver si lo hizo bien. Tomando en cuenta que debe estar en la tercera persona. ¿O sí tienen claro cómo hacer eso? Si no hay preguntas, si nadie quiere leer lo que hizo de tarea, pues seguimos nomás.
Sigamos entonces. Creo que todos saben cómo se escribe en la tercera persona. ¿Okay? Está muy bien. Ok, aquí tenemos un ejemplo de reportaje. La pregunta es, ¿de qué trata el ejemplo de reportaje que aparece en la página 161? ¿De qué trata este ejemplo de reportaje? De la chikungunya, una enfermedad. Bien, trata de la chikungunya. Nos da muchas características de la chikungunya, dónde se originó, el país más afectado, y nos da algunos detalles. ¿Sí ven? Ok. Y la última pregunta de esta página 161 es: ¿por qué es importante aprender a escribir noticias y reportajes de manera autónoma? ¿Por qué es importante aprender a escribir noticias y reportajes de manera autónoma? ¿Qué opinan? ¿Por qué será importante aprender a escribir noticias y reportajes? ¿Será importante aprender a escribir noticias y reportajes? Sí, Lisa. ¿Por qué? Si quieren un Porque voluntario. de esa manera podemos expresar nuestras ideas. Bien. Ajá. Con mayor claridad y plasmarlas de manera objetiva. Miren que el aprender a escribir noticias y reportajes de manera autónoma, autónomo significa solos, sin ayuda. ¿Okay? Nos sirve para poder expresar nuestras ideas con mayor claridad. Si alguien tiene dificultad en expresar sus ideas de forma clara, el escribir noticias y reportajes le va a ayudar a mejorar esa habilidad comunicativa, ¿ya? Para que puedan expresar sus ideas con mayor claridad y plasmarlas de manera objetiva, que dejen de ser subjetivos, ¿okay? Empiecen a ser objetivos, empiecen a analizar las cosas objetivamente sin permitir que sus sentimientos intervengan. Miren que el escribir noticias y reportajes nos ayuda a desarrollar todas estas habilidades importantes para la vida. El ser gente objetiva y el poder expresarse con claridad. Muy bien. Eso respecto a la página 161 y llegamos a la última página del día de hoy, la página 162. Lleva por título Partes del reportaje. Tenemos aquí un ejemplo largo de un reportaje sobre el cambio climático. Miren que aquí al lado tenemos cuadritos que nos indican la estructura de este reportaje. Tenemos el titular, tenemos la entradilla, tenemos, todito esto vendría a ser el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo. Presentan datos fiables y objetivos y testimonios representativos. ¿Okay? De esta página 162 les quiero empezar con la pregunta. Díganme algunas consecuencias del cambio climático. Díganme algunas consecuencias del cambio climático. Díganme algunas consecuencias del cambio climático. Tengo un voluntario, por favor, que nos lea los primeros dos párrafos. Yo le digo, buenas noches, Francisco Zambrana. Francisco, léenoslo, por favor. Los dos primeros párrafos. Están dando testigos en 15 países, desde Suiza y España hasta Mali y Australia, de lo que ya está pasando. Agricultores que se han quedado sin cosecha por las sequías, pueblos en peligro por la rotura de la capa de hielo, habitantes de islas que han perdido sus casas por las inundaciones. Ha llegado, raro es el día en que no sale
en prensa alguna noticia relacionada en cambio climático. Recientemente, en solo 4 días y en este mismo periódico, leímos estos titulares. Las largas sequías amenazan la dehesa española. Los aviones deberán planear los últimos 180 kilómetros para reducir el CO2. Las ramas del problema se diversifican hasta abarcar cualquier parte del periódico y de la vida. Desde la publicación en noviembre del 2007 del cuarto informe del Grupo Intergubernamental de los Expertos sobre el Cambio Climático, en el que participaron 2.500 científicos de 100 países, las dudas y los escépticos se han reducido al mínimo. Gracias, Francisco. Entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias, algunas consecuencias del cambio climático? Lo que nos acaba de leer el compañero. ¿Cuáles han sido algunas consecuencias del cambio climático? Las sequías, Las sequías que destruyen cosechas. Miren qué interesante. ¿Qué más? las capas de hielo, La rotura de las capas de hielo que pone en peligro a pueblos costeros, ¿ok? las inundaciones también. Inundaciones. Miren que las inundaciones también son resultado del cambio climático. Y al menos en estas épocas de lluvia hay algunas personas que hasta sin casas quedan por estas inundaciones. Sí, así es. Miren que esto es grave, es bastante serio esto. Quedarnos sin alimentos por causa de las sequías, destrucción, muerte por causa de inundaciones. Es bastante serio esto del cambio climático, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la causa del cambio climático? ¿Qué opinan? ¿Cuál será la causa del cambio climático? ¿Cuáles serán las causas del cambio climático? ¿Qué provocará el cambio climático? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea los siguientes 2 párrafos. Ya lo leo, Lice. Por favor, lee. Las temperaturas medias del planeta efectivamente están aumentando y ha quedado demostrado la influencia del impacto humano a través de la excesiva emisión de dióxido de carbono. Los datos no admiten muchas interpretaciones. Allá va uno de tantos, según la Agencia Estatal de Meteorología. El verano del 2009 ha sido en España el tercero más cálido desde 1961, con una temperatura 1,9 grados superiores a la media. Además, los otros 2 veranos más calurosos han sido también recientes, los del 2003 y 2005. Gracias, Galo. Miren que justo este párrafo que nos leyó Galo presenta datos fiables y objetivos de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos dan datos bastante exactos sobre el cambio climático en España. ¿Okay? Bien, entonces, también nos leyó, ¿no? También Galo nos leyó, ¿cuáles son las causas del cambio climático? ¿Cuáles han sido las causas del cambio climático? La influencia del impacto humano. A través de la excesiva emisión de la excesiva emisión de dióxido de carbono. Perfecto. Esta ha sido la causa
del cambio climático. La influencia del impacto humano a través de la excesiva emisión de dióxido de carbono en nuestras fábricas, en nuestros autos, en nuestros medios de transporte. ¿Sí? Todo ese dióxido de carbono que emitimos está dañando las capas de ozono, provocando el cambio climático. ¿Okay? La siguiente pregunta es, ¿qué se puede hacer para combatir el cambio climático? ¿O qué es lo que están haciendo las agencias gubernamentales para combatir el cambio climático? ¿Qué es lo que están haciendo las agencias gubernamentales para combatir el cambio climático? Un voluntario que nos lea, por favor, el último párrafo. ¿Qué es lo que estarán haciendo las agencias gubernamentales para combatir el cambio climático? Mayra, ¿tienes la palabra? Léenos, por favor. Le ayudo, licenciado. Por favor. Ya. La UE ha asumido hasta ahora un papel líder. Ha apostado por esta bandera como señal de identidad de la construcción europea y mundial. Señala Teresa Rivera, secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Rivera insiste en que sin quitar dramatismo al asunto, quizás se haya puesto demasiado el acento en lo negativo, en los sacrificios que esto nos supone, y ahora debemos saber transmitir la cara positiva, que se puede cambiar el rumbo, que es una oportunidad para adoptar otro modelo de desarrollo más solidario y sostenible. Muchas gracias. Entonces, miren que lo que han propuesto las agencias gubernamentales del mundo para combatir el cambio climático, dice aquí, se puede cambiar el rumbo, que es una oportunidad para adoptar otro modelo de desarrollo más solidario y sostenible. Desde ahí es que empiezan las empresas a pensar en su responsabilidad medioambiental, ¿okay? A tener políticas para cuidar el medio ambiente. Empiezan a haber incentivos de parte de los gobiernos para las empresas que hacen las cosas para el bien o para reducir el impacto de sus actividades económicas. ¿Okay? Por ejemplo, ahora hay empresas que reciclan. Esto lo podemos ver a la entrada de la Key, ¿okay? Que han puesto esos basureros en los que uno bota exactamente el tipo de material que les pide, es como para reciclar y evitar la producción de tanto contaminación, ¿ok? Están pensando en energía solar o otras fuentes de energía, ¿no? Que ya no sea combustible. Energía solar, por ejemplo, energía eólica, que es del viento, ¿ok? Entonces, todo esto está haciendo los gobiernos, ¿ok? Para tratar de combatir este problema del cambio climático. La última pregunta es una de reflexión. ¿Qué puedes hacer tú para combatir el cambio climático? Entonces, en ningún lugar de la lectura nos dice eso. Solamente quiero hacerles reflexionar. Ya leímos acerca de lo que están haciendo los entes gubernamentales del mundo para combatir el cambio climático. Pero ¿qué puedes hacer tú como individuo, como ser humano, como persona, para combatir el cambio climático? ¿Quién quiere aportar sus ideas? Podemos empezar reduciendo, reutilizando y reciclando. Bien, podemos empezar reutilizando las cosas que no tengan un único uso, reciclando. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Inge, Dígame. Fernando Niza, buenas noches, les saludo. Yo pertenezco a un grupo de productores orgánicos agroecológicos. En lo que nosotros, por ejemplo, hacemos las siembras de forestales, hacemos las cercas vivas, hacemos el uso de los insumos
portátiles. Parece que se le cayó el internet a nuestro compañero, pero lo que nos estaba diciendo estaba muy interesante, que siembran árboles, utilizan productos biodegradables, lo que vimos el otro día, ¿sí? Que no le hagan daño al medio ambiente, fertilizantes, me imagino que insecticidas, fungicidas, todo eso, que no sean tan dañinos para el medio ambiente. Todo eso está muy bien. De pronto alguien desea aportar una idea más. ¿Qué más podemos hacer para cuidar el medio ambiente, para evitar para combatir contra el cambio climático? ¿Qué más podemos hacer desde nuestros hogares, con nuestras familias? ¿Qué opinan? También al momento de transportar, o sea, utilizar el transporte público para evitar lo que es el tráfico y reducir la emisión del dióxido de carbono. También podríamos utilizar lo que es la bicicleta para transportarnos. También Excelente. sería una buena iniciativa. Excelente. En vez de usar cada uno nuestro propio auto, podemos compartir autos. ¿Okay? Si es que, por ejemplo, todos trabajamos en un lugar y pues vivimos por aquí mismo, en vez de que cada trabajador salga con su propio auto, que 5 trabajadores compartan un mismo auto. Ya con eso hemos quitado la emisión de 4 autos, ¿no es cierto? Y usar el transporte público, como nos dice el compañero, en vez de salir en nuestro propio auto, podemos usar el transporte público. O usar una bicicleta, ¿sí? Sencillamente cambiar la forma de transportarnos. Son opciones que podemos hacer nosotros mismos para combatir el cambio climático. Muy bien, muchas gracias por su participación, estuvo muy bien. Vamos a analizar brevemente la tarea, a ver si alguien desea compartir lo que ha hecho de tarea. Decía que había que... Es la tarea, ¿no? La página 162. Esto es para hoy medianoche. Explique lo que hace usted en el proceso de producción textual. ¿Qué es lo que haces en la planificación? ¿Qué es lo que se hace en la redacción? ¿Y qué es lo que se hace en la revisión? De pronto, ¿alguien ya respondió esto? ¿Desea leernos lo que respondió? Parece que no. Bueno, nomás un consejo para los que todavía no han hecho la tarea. La respuesta está en la página 95. ¿Okay? Eso alguna vez ya les enseñé en la página 95, los procesos de la escritura. ¿Qué es lo que se hace en la preescritura? ¿Qué es lo que se hace en la escritura? ¿Y qué es lo que se hace en la revisión? Pueden verlo en la página 95. Y número 2, tome en cuenta el proceso de producción textual y escriba un reportaje. Les había pedido un reportaje sencillo, ¿no? De pronto ya alguien escribió su reportaje y nos quiere leer. Como para que todos los demás compañeros tengan una idea de cómo es de hacer esta tarea. Dice yo y no sé si estará correcto. Léenos, yo te corrijo cualquier cosa. Ya, dice. Los trabajos de la vía hacia el Nevado Cayambe avanzan. Ese sería el título. Dice, la tan anhelada vía ha sido por años un sueño difícil de proyectar a la realidad. Los directivos del sector por donde va la vía han luchado por mucho tiempo con las autoridades de turno sin lograr respuestas favorables para tan importante obra. Cayambe se ha posicionado por años como uno de los atractivos turísticos nacionales y extranjeros, con el objetivo de ver al imponente nevado, pero este no ha sido posible por el mal estado de la vía, que no ayuda a las comunidades para sacar los productos del campo hacia la ciudad. Hasta que en este año el Gadí de Cayambe ha decidido tomar la batuta del proyecto que se realizará en 3 fases, como asegura el alcalde actual. El alcalde actual asegura
que el proyecto estaría culminado en un año. También manifiesta que tendremos una vía de calidad para reactivar la economía local. Las 3 etapas consisten: etapa 1, 4 kilómetros de adoquinado; la etapa 2, 8 kilómetros de asfalto, que sería desde el sector del Hato hasta el sector de Piemonte. Etapa 3 consiste en el empedrado desde Piemonte hasta el refugio del Nevado Cayambe. Eso es lo que yo hice. O sea, es una realidad, un reportaje que es de mi sector por donde yo vivo, entonces en base a eso hice yo. No sé si estará correcto, Luis. Está muy bien, está excelente. No tengo nada que corregir, nomás de aclararles a los compañeros. Miren, eso fue un reportaje, ¿ya? Eso es un reportaje. Usó la tercera persona, en ningún momento dio su opinión personal, solamente habló de los hechos, lo que está sucediendo, y fue muy detallado. Miren que nos dio muchísimos detalles, ¿sí? ¿Cuál es la primera fase, segunda fase, tercera fase? ¿Qué es lo que permitió la alcaldía actual? ¿Sí? Listo, muchas gracias, Galo. Estuvo muy bien tu ejemplo. Está perfecto. Bien, gracias. ¿Ok? Listo, eso es lo que ustedes van a hacer de tarea hasta hoy medianoche. Ya para terminar esta clase, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Ojo, hay una tarea. A ver, la próxima semana nos dicen que